Bienvenidos y bienvenidas a Cicatrices que Hablan, un espacio donde la psicología y la memoria se encuentran para dar voz a lo que muchas veces se calla. Yo soy Maura Camila y bienvenidos a este episodio, la historia de Javier y el miedo que no se fue. Gracias, Mau. Quiero darle la bienvenida también a este nuestro podcast, Cicatrices que Hablan, un espacio donde vamos a adentrarnos a ver diferentes conductas. Listo, yo soy Hans y hoy traemos una historia que no solo conmueve, sino que nos ayuda a entender cómo los seres humanos aprendemos, muchas veces con dolor, a sobrevivir, a callar, ¿cierto? Pero también con ayuda a sanar. Por eso estamos aquí hoy. Ok, Hans, entonces vamos a hablar de Javier, un niño que vivió una experiencia traumática durante el conflicto armado en Colombia. A través de su historia vamos a explorar cómo el trauma modifica la conducta, qué es el condicionamiento clásico, qué es el condicionamiento operante y cómo influye el control de estímulo, el control contextual y la culpa en nuestras acciones. Claro, Mau, ese caso de Javier pues trae dos pilares fundamentales que son el trauma y la conducta. Vamos a contarle a nuestro público un poco sobre esta historia que es un poco traumática. Javier era un niño que tenía apenas 11 años y un día cualquiera, como cualquiera de nuestros hijos o hermanos, salió a misa. Lo acompañaba su madrina. De camino a la misa, pues se desató una ircunsión paramilitar. Javier fue perseguido, fue agredido y corrió por su vida. Llegó a casa todo golpeado, justo cuando su madre, que estaba embarazada, pues estaba en trabajo de parto. Pues horas después, la madre, por la angustia y todo, perdió el bebé. Esto dejó marcado a Javier. Años diciendo, si no hubieras ido a misa, mi hermana estaría viva. Esa frase resume su dolor y su culpa, pero también explica muchas de sus conductas actuales, su miedo a salir, su reactividad a ciertos sonidos, su tendencia a evitar lugares, personas o actividades. Listo, Maura, vamos a invitar a nuestro público eh, para que analicemos juntos estas dos conductas claves en la vida de Javier, la reacción del miedo ante ciertos estímulos y cómo evitar situaciones sociales o religiosas, eso que marcó la vida de Javier. Vamos con el primer concepto, el condicionamiento clásico. Suena técnico, pero es muy simple. Es cuando aprendemos a tener una reacción emocional porque dos cosas se asociaron en nuestra mente. Sí, vamos a explicarle o a darles un ejemplo a nuestro público, un ejemplo sencillo. Cuando alguien sufre un accidente al cruzar un puente, puede ser, tal vez solo ver el puente le genera angustia. Y no es que el puente sea peligroso, sino que su cuerpo aprendió a asociarlo con el miedo y quedó ese trauma. Ok, Hans. En el caso de Javier, el ataque paramilitar fue una experiencia tan fuerte que su cuerpo empezó a reaccionar ante cosas que estaban presentes en el día, la bicicleta, la iglesia, el sonido de perros ladrando, un helicóptero, incluso el atardecer. Bueno, entonces ese tipo de aprendizajes ocurren sin que nosotros nos demos cuenta. El cerebro hace de todo, absolutamente de todo. Es una barrera que busca protegernos. Entonces, cuando Javier escucha el sonido de un helicóptero, por ejemplo, o veía una bicicleta similar, su cuerpo reaccionaba como si estuviera otra vez en peligro, porque asociaba todos esos sucesos. Pues le daba taquicardia, sudoración, ganas de correr. Empezaba el miedo nuevamente a invadir su cuerpo. Esto, y esto es muy importante, el estímulo que antes era neutro, ahora dispara una respuesta emocional automática. No es un capricho, es
una cicatriz emocional que habla cada vez que se activa. Listo. Mau, vamos a mirar el condicionamiento operante y ese, ¿cierto? Ahora vamos a pasar a un concepto que es el condicionamiento operante. Pues aquí no solo se trata de lo que sentimos, sino de lo que hacemos y cómo eso se refuerza o se debilita según sus consecuencias. Ok, entonces imaginemos esto. Alguien con fobia a los ascensores siente alivio cuando usa las escaleras. Ese alivio se convierte en una recompensa y por eso la conducta de evitar el ascensor se fortalece. Claro que sí. Mau, en Javier, cada vez, pues, evitaba salir, no asistía a una misa, se encerraba. En eso, pues, él sentía como ese alivio emocional, ese alivio que refuerza la conducta. Y en psicología, pues, eso lo llamamos refuerzo negativo. Quitar algo desagradable, la ansiedad, por ejemplo, refuerza la conducta, como lo es el evitar también. Pero hay un problema. Cuanto más se evita, menos herramientas se desarrollan para afrontar. Y así lo que comenzó como una protección se vuelve una cárcel invisible. Y vemos muchas veces que ese algo que vemos muchos en personas con ansiedad social, con fobias, con experiencias de violencia, a veces con abusos, la conducta de evitar funciona a corto plazo, pero alimenta el problema a largo plazo. Sí captamos ahí, ¿cierto? ¿Ok? Ok. Otro concepto que nos ayuda a entender a Javier es el control de estímulo. Esto se refiere a cómo ciertos contextos o señales influyen en nuestra conducta, incluso sin que se lo notemos. Bueno, vamos a darle a nuestros oyentes un ejemplo claro y sencillo. Puede ser, por ejemplo, una persona puede sentirse tranquila en su casa, como están muchos escuchándonos este podcast, pero al llegar a una estación de policía donde se es detenido injustamente, pues uno tiembla todo el cuerpo en el contexto que dispara una respuesta automática, pues que no esperamos. ¿Ok? En Javier, los sonidos, los lugares religiosos, incluso el tono de voz de alguien que le recuerde al evento, pueden actuar como disparadores de miedo, no porque haya peligro real, sino porque su historia personal lo marcó. Bueno, este entorno se convierte en un mapa emocional y muchas veces no se trata de el lugar en sí, sino del recuerdo que se activa y que asocia en ese momento. Y por eso el análisis contextual es la clave en la terapia conductual. Ok. Javier carga con una idea. Si yo no hubiera ido, mi hermana estaría viva. Y aunque sabemos que no es así, la culpa no escucha razones. Es una emoción que nace de creer que uno pudo haber evitado el dolor. Sí, podemos decir que no, nosotros acá en este contexto, porque no estamos en esa situación, ¿cierto? Pero la culpa cuando se vuelve crónica alimenta la evasión, debilita la autoestima y profundiza la soledad. En trauma, a veces lo más difícil no es lo que se vivió, sino lo que uno reprocha por haber vivido. ¿Ok? Por eso es tan importante visibilizar estas historias. Para quienes viven algo similar, sepan que sus conductas tienen sentido, que no están locos ni rotos, están heridos y pueden sanar. Por eso estamos hoy aquí, Maura, recordándole a todos nuestros oyentes. Queremos decirles que desde la psicología conductual hay formas, muchas formas de ayudar. Una de ellas es la exposición gradual,
que consiste en ir enfrentando los miedos poco a poco, con apoyo, para el contracondicionamiento que enseña nuevas acciones positivas y hacer superar este tipo de trauma. ¿Ok? Y sobre todo el acompañamiento humano. Javier necesita el espacio donde hablar, donde puede ser comprendido, donde su historia no se minimice ni se juzgue. Eh, Porque como lo decimos en el título, este episodio hay muchas cicatrices que hablan y las escuchamos con respeto, ciencia, también pueden enseñarnos a cada uno de nosotros. Ok, así hemos llegado a la parte final de este su podcast Cicatrices que hablan. Gracias por acompañarnos. Si conoces a alguien que haya pasado por una experiencia difícil, compártelo porque hablar sana y entender transforma. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos nuestros teleaudientes. Muchas gracias por compartir este espacio y esperamos encontrarnos en un nuevo episodio de nuestro podcast, Cicatrices que hablan. A Muchas ti, gracias. Hans. Chao.